muy bienvenidas, queridas hermanas, en este compartir de la palabra del Señor, las bienaventuranzas, ¿no? Doblemente bendecido, Macario, felizmente bendecido. ¿Cuáles son las marcas y las evidencias de la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuáles son las marcas, la evidencia de la obra de Cristo en nuestras vidas? Quien mejor lo conoce es el Señor Jesús. El Señor Jesús subió al monte, mirando a la multitud, los miró y comenzó a recitar de su boca: bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. Y empieza las 7 bienaventuranzas, las 7 bendiciones, porque el Señor Jesús miraba sus corazones y conocía quiénes eran de Él. Sabía quiénes eran de Él. Las bienaventuranzas nos muestran el carácter de Dios en la vida de aquel que fue rescatado del fosa de la desesperación, del pozo de la tristeza, de la amargura, del pozo de nuestros pecados más ocultos. Y esa mano poderosa del Señor Jesús, que nos tomó un día y nos hizo suyos eternamente y para siempre. Y Él en estas bienaventuranzas quiere derramar su carácter perfecto, su carácter puro en cada uno de los creyentes. 7 bienaventuranzas, y la octava es la práctica de estas bienaventuranzas cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, cuando nos van a perseguir, cuando nos van a denigrar, cuando nos van a hablar mal de nosotras, porque tenemos la marca del Señor Jesús en nuestras vidas. Las bienaventuranzas, doblemente feliz. Comencemos con este hermoso estudio de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y acá, queridas amigas, queridas hermanas, está hablando de nuestra condición ante Dios, de la manera en que nuestro pecado nos afecta, de la manera en que nosotros nos vemos como pecadoras. 2 cosas con respecto a este versículo, lo vamos a ir desmenuzando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes lloran? Los que verdaderamente tienen conocimiento de quiénes son. Los que realmente tienen conocimiento de su condición ante Dios. Y cuando uno tiene ese conocimiento de su condición ante Dios, comienza la aflicción. Comienza la aflicción. Y la respuesta a nuestra aflicción es la consolación divina. Es la consolación divina. Nos conocemos nos descubrimos, Dios nos descubre ante Él. Y cuando nos vemos descubiertas ante Él, lloramos por nuestra condición y como respuesta recibimos su consolación. Y cuando nosotros entendemos eso, las 5 bienaventuranzas siguientes comienzan a producir en nosotros un carácter manso, un carácter pacificador, un carácter paciente, un carácter misericordioso, y comienza a desarrollar en nosotros ese carácter divino de parte de Dios. El mundo nunca diría, queridas hermanas, nunca diría: dichosos los que lloran, felices los que lloran. El mundo simplemente dice lo opuesto. Bienaventurados los que nunca lloran. Bienaventurados los que nunca tienen pena. Tenemos la idea de que si pudiéramos ir en la vida sin tener que llorar, sin tener ninguna tristeza, sin tener ningún dolor, sin tener ninguna aflicción, sin tener ningún lamento, sin tener ningún gemido, seríamos felices. Pero acá la palabra dice: felices los que lloran. Felices los que lloran. Dice: felices los que lloran, y Jesús los ve, dice, ¿no? Dice, deseo decir, Él ve a la gente, Él ve su condición de tristeza, porque se conocen, porque Jesús conoce a los suyos.
Y Él conoce nuestras heridas, Él conoce nuestro pecado y Él desea Él desea transmitir su carácter en nuestras Biblias. La Biblia nos enseña lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. No, el mundo diría, bueno, Mónica, no si el mundo tuviera una condición feliz, si el mundo no tuviera tanta basura, seríamos realmente felices. Porque el mundo mira la condición, mas Dios mira el carácter. ¿Y dónde lo podemos ver? En el huerto del Edén. Era la condición perfecta para Adán y Eva. Y sin embargo, su pecado lo apartó de Dios. El mundo mira la condición de Dios, porque Dios no trae paz, porque Dios no me da paz, porque Dios no me da, mira la condición, el mundo mira la condición. En cambio, Dios mira nuestro carácter ante nuestra condición pecadora, ante nuestra condición separada de Él. El mundo nos dice, bienaventurados los que tienen popularidad, los que tienen personalidad, los que tienen posesiones, los que tienen poder, los que tienen inteligencia. Les puedo asegurar que todas conocemos personas que tienen todo esto y son exquisitamente miserables. Son exquisitamente miserables. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen cosas, sino Jesús dice, bienaventurados los que son ciertas cosas. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen ciertas cosas, sino lo que son ciertas cosas. Bienaventurados los que lloran. Ahora, deseo acá dejar algo claro. Acá este versículo no está hablando de los llorones o lloronas. Acá no está hablando de los llorones, está hablando de los dolientes. Todos conocemos llorones. Todas conocemos llorones. Todas. Jesús no está hablando de ellos. No está hablando de los miserables melancólicos, de los quejosos, los llorones de este mundo. Él no está hablando de los llorones. Todos los conocemos, todos tenemos. Y todas muchas veces, a veces, somos llorones. Porque todo el tiempo tomamos la copa embriagadora de la autocompasión. Y el himno favorito que tenemos muchas veces, nadie tiene las tribulaciones que yo he vivido. Nadie tiene la vida que yo he vivido. Y desea cantárselo siempre a alguien. Desea cantárselo siempre a alguien. Acá no está hablando de eso. Acá está hablando de nuestra condición ante Dios. Y cuando Dios nos revela nuestra condición, genera aflicción. Pero la respuesta es que Dios nos da consolación, porque Él es quien nos consuela. Dice en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos. De esto está hablando este versículo. Cuando nos compungimos por nuestro pecado. Y después de la aflicción viene la consolación de parte del Señor. El versículo más corto en la Biblia es Jesús lloró. Jesús lloró. Las cosas que quebrantan el corazón de Jesús, quebrantan el tuyo. Las cosas que hacen llorar al corazón de Jesús, te hacen llorar a vos. Las cosas que Dios mira, que Jesús mira, quebranta tu corazón. Tenemos una iglesia sin llanto, en un mundo inclinado hacia el infierno. Hacia el infierno. Una de las cosas que hemos aprendido a hacer es no llorar. Y cuando no lloramos, eso se convierte en amargura en nuestro corazón. Porque el llorar libera. Libera nuestra tristeza, libera nuestro pecado. Cuando no lloramos, la amargura, todas esas lágrimas se convierten en amargura en nuestro
corazón. Muchas iglesias están llenas de entusiasmo. Y no estoy hablando del regocijo, queridas amigas, no estoy hablando del regocijo. Eclesiastés 3 dice, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para tener aflicciones. Es hora de que nos pongamos de rodillas para orar por nuestra condición, conocer nuestra condición y recibir la consolación de nuestro Dios, porque está ahí para nosotros. Está pasado de moda llorar, está pasado de moda sollozar, está pasado de moda estar triste. Tenemos psicólogos que adormecen nuestras neurosis para no llorar. Tenemos consejeros que nos absuelven de toda culpa. Tenemos doctores que nos anestesian a nuestro dolor. Y tenemos hasta agentes de seguro que quitan nuestras angustias, nuestra tristeza por algo que nos puede llegar a pasar. Queremos pasar de una diversión a otra, de un entretenimiento a otra. Y la palabra diversión tiene su raíz en no pensar. Cuando yo me divierto, no pienso. Cuando uno va a un museo, piensa. Entonces, cuando uno va a otro lugar donde se divierte, pasa de una diversión a la otra, de una diversión a la otra. Y siempre hay alguien que está barriendo nuestra basura para que no veamos lo que dejamos. Siempre hay alguien que está barriendo nuestra basura para que no veamos lo que ensuciamos cuando nos divertimos. Cuando nos divertimos. Jesús está diciendo, salgan de esa diversión y entren al reino de Dios, al verdadero. Bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes tres puntos de esta bienaventuranza. La culpabilidad, la primera. La culpabilidad que nos condena. La culpabilidad que nos condena, que nos hace llorar. Vamos vestidos los domingos a la iglesia. Vamos, cantamos en la iglesia. Asistimos a la iglesia. Y muchas veces parece que vamos haciéndole un favor a Dios en ir a la iglesia. Y nos sentamos y cuando salimos, lo que hemos aprendido ha entrado por una oreja y ha salido por la otra, porque parecería que la palabra del Señor no era para mí en ese momento. La palabra del Señor es siempre, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y si en ese domingo no escuchaste la voz de Dios, entonces hay que examinarse cómo estamos delante de Dios en nuestra condición. En nuestra condición. Dice el versículo de Mateo, capítulo 5, del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La mayoría de nosotros tenemos una lista de lo que hacemos y lo que no hacemos. Yo hago esto y aquello, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo hago esto, yo hago el otro, yo, ¿no? Hay cosas que ustedes hacen que yo no hago. Hay cosas que yo hago que ustedes no hacen. Entonces vamos y nos sentamos y vemos todo lo que nosotros hacemos. Yo hago esto, yo voy esto, y Dios y Jesús nos pide sacar ese revestimiento de nuestro yo. Sacar ese revestimiento de nuestro yo, porque ese es nuestro asesino, de nuestro gozo, de no poder ver nuestro pecado, de no estar sensible ante la palabra de Dios, porque nos ponemos adelante de Él, no detrás de Él. Y en esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, Jesús dice, ponete detrás mío, que yo derramaré mi carácter perfecto, que viene del Padre, para vos. Para vos. Y te está buscando. Y está buscándote siempre, porque Él no se cansa. Mateo,
capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mida a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Dios no mira, queridas amigas, lo exterior, sino Él mira lo interior. Él mira lo que hay dentro. Pero muchos dirán, bueno, yo no cometo ese tipo de pecados. ¿En qué adulteramos lo que Dios pone en nuestras manos? ¿Con qué cosas adulteramos el carácter divino de Dios? La culpabilidad que nos condena. Bienaventurados los que lloran. Primer punto, la culpabilidad que nos condena. Segundo punto, la tristeza que nos consume. Dice el 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez quiero que veamos esta palabra de la tristeza. No es una palabra ordinaria, no es una palabra común. La tristeza es la palabra más profunda, más conmovedora para representar el dolor de una persona, cuando está consumida en ese dolor, cuando está consumida en esa tristeza más profunda que solo Dios conoce. Muchas veces vamos a las iglesias como paganos, como si lleváramos nuestras Biblias y no vivimos como dice la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que la iglesia es un club social, es un club campestre. Nunca se ha quebrantado mi pecado, nunca se ha quebrantado mi corazón ante mi pecado, no ante el pecado de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mis padres, ante mi pecado. Y el lamentarse de algo está principalmente en la mente. En cambio, el remordimiento, queridas amigas, pasa de la mente al corazón. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La tristeza que proviene de Dios, la tristeza que proviene de Dios cuando descubrimos nuestros pecados, nos pone en un camino. O nos arrepentimos o tenemos remordimiento. ¿Qué diferencia hay en eso? Cuando hablamos de remordimiento, vemos nuestro pecado y nos odiamos a nosotros mismas por ese pecado. En cambio, cuando tenemos arrepentimiento, vemos nuestro pecado, pero giramos nuestra vista a la cruz del Calvario, donde ahí encuentro mi respuesta a mi pecado. Mi respuesta a mi pecado. Tengamos cuidado entre el arrepentimiento y el remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Él entendió lo que había hecho, pero no miró, no volvió a los pies de Cristo, pidiéndole perdón. No volvió, sino que su remordimiento fue a su corazón. Y su corazón, que es engañoso cuando no está empapado de la palabra de Dios, es engañoso cuando no está nutrido de la palabra de Dios, lo llevó a la decisión más dura. Él estaba viviendo un infierno y al suicidarse lo llevó directamente a él. El remordimiento va de la mente a nuestro corazón pecaminoso. El arrepentimiento va de nuestra mente al corazón de Cristo. De nuestra mente al corazón de Cristo, no a mi corazón. Pedro lo negó al Señor Jesús, blasfemó contra él, lo conocía, blasfemó contra él. Y él dijo, lloró amargamente y se arrepintió y entregó su vida al Señor Jesús de manera completa. Y no solamente eso, sino que él fue el que llevó almas a los pies de Cristo en Pentecostés. Lloró amargamente y fue a los pies de Cristo.
El remordimiento, queridas amigas, nos lleva a una condenación eterna. El arrepentimiento nos lleva a una vida eterna en Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, doblemente felices, porque ellos recibirán consolación, dice su palabra. Cuando tenemos esa tristeza frente a la pérdida de un ser querido, frente a la tumba de un ser querido, frente a la pérdida más grande, cuando nuestro corazón desfallece. Y es ahí donde Dios nos pone otra vez, donde ponemos nuestra mirada. ¿Dónde ponemos nuestra mirada en el medio de nuestra aflicción? ¿Mirando la cruz o mirándonos a nosotros mismos? ¿Mirando la cruz o mirando a nosotros mismos? Dios pone énfasis en el carácter de los suyos, de los que un día hemos dicho: Señor, sácame de este lugar tenebroso de mi vida, donde no hay luz sino tinieblas, tinieblas de orgullo, tinieblas de vanagloria, tinieblas de autocompasión, esta vida oscura que solamente tú puedes iluminar, que solamente tú puedes sacarme y transformar mi vida a tu carácter, a tu imagen, a tu semejanza. Primer punto, dice la culpabilidad que nos condena, ese pecado que nos condena. La tristeza, cuando Dios descubre nuestro pecado, es la tristeza que nos consume. Pero qué bueno que es el Señor, porque el Dios que nos consuela, el Dios que nos consuela, porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que Jesús hace. Esto es lo que Jesús hace. Nos consuela. Vamos a recibir su consolación. Ellos recibirán consolación ¿de qué? De nuestra culpabilidad, de nuestra tristeza. Él tomará nuestra culpa, Él tomará nuestra tristeza y Él nos dará el consuelo perfecto, perfecto en su gracia y su misericordia. Y ahora, queridas amigas, el consuelo no es una palmadita de parte de Dios. No es una ya va a pasar. No es algo liviano. El consuelo es algo completo. No tengo más tristeza, no tengo más remordimiento porque me lo ha convertido en arrepentimiento. No es algo ligero el consuelo de Dios. No es solamente que me tiene lástima, sino que consuela significa que me fortalece. Dios me fortalece en mi pecado para alejarme de él. Dios me fortalece en mi aflicción para que me consuele en él. Dios me fortalece en mis tribulaciones para acercarme a él. Dios me fortalece en mi vida miserable que tengo para hacerme consolada en él, abrazada por él, tomada por él. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama pidiéndole: Señor, abrázame en este momento? Necesito tu abrazo en este momento. Necesito tu fortaleza en este momento. Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios siempre nos da una respuesta porque su palabra es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Bienaventurados los que lloran, dice su palabra. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados porque Él ve nuestra iniquidad. Y cuando nos hace ver esa iniquidad y nos hace quebrantar, su mano consoladora, su mano de consuelo, nos toma y nos abraza de nuestra culpa.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿Cuándo fue la última vez que has llorado por tu pecado? No por el de los otros, por el tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que lo que quebranta el corazón de Jesús quebranta tu vida? Jesús rompe, dice, rompe mi corazón y hacelo pedazos. Una canción que dice, toma mi corazón, rómpelo, Señor, hazlo pedazos delante de ti. Porque es sucio, porque hay cosas que debo cambiar y no me quiero dar cuenta. Entonces veo mi vida de manera superficial y las bienaventuranzas van al carácter del creyente en Cristo. En Cristo. ¿Qué estás esperando para volver a los pies de Cristo? ¿Qué estamos esperando para poder seguir trabajando en nuestras vidas para que sea de bendición a otros? Porque cuanto más vemos nuestro pecado, cuanto más vemos nuestra condición, más grande es la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros vamos secándonos para que Cristo crezca en nosotros. Confesemos a Dios nuestro pecado, quebrantémonos a Él. Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar. Ahora bien me dirá, bueno, Mónica, pero yo peco, no puedo, hay un pecado, 2 pecados que me hacen pecar. ¿Qué hago? ¿Perdí toda la bendición de Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Primera Juan 2:1 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para no que pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios conoce que somos débiles. Dios conoce que somos débiles en la carne. Pero tenemos este abogado maravilloso que lo hemos aceptado en nuestras vidas. Dios nos está buscando a cada una de nosotras. Y cuando nos toma, nos quiere seguir perfeccionando en su carácter, no en mi carácter, sino en su carácter, para su gloria y honra, solamente para su gloria y honra. Que el Señor las bendiga en sus vidas.